Bendiciones, bendiciones. Vamos a continuar la segunda parte, hablando del diezmo. Les voy a continuar con esta lectura. Dice: muy buenos días, queridísimos hermanos en Cristo y María. A continuación les presentamos el tema sobre el diezmo en su segunda parte. Si bien es cierto que hay muchísimas denominaciones cristianas protestantes que enseñan que el diezmo como práctica vigente en el Nuevo Testamento, y una ola creciente de ministerios independientes, y ciertas denominaciones que dicen lo contrario, es decir, que el diezmo no está vigente, pero igual hay que llevar ofrendas económicas o ciertas contribuciones a sus congregaciones para el pastor y para el sustento de sus templos. Llama la atención cómo los pastores protestantes hoy día, en lo que respecta al tema de diezmos, muestran solo los pasajes bíblicos sobre el mandato de Dios sobre el pago de los diezmos, pero no muestran los del Nuevo Testamento como un ejemplo, las epístolas de Timoteo y de Corintios. Dios y María les bendiga, y no olviden que el Señor necesita de obreros en sus mies. Entonces, es de lo que vamos a tratar la segunda parte de lo que es el tema de los diezmos. Vamos a empezar con lo que es esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, en lo que debo decir, cómo debo decirlo, cómo debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar mis actividades. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, con la bendición de Dios, bendición y gracia de Dios, vamos a empezar a lo que es el tema. El control mental. Más bien lo que quiere decir es manipulación. Control mental es una cosa. Y eso, si alguna vez llevaste algo de psicología, yo fui a la universidad, no sé tú. Si alguna vez llegaste a algo de psicología, una cosa es control mental y otra cosa es manipulación de masas o manipulación de las personas. Entonces, comprendamos esos detalles así. El médico, qué raro. Entonces, ¿por qué no sabe la diferencia entre control mental y manipulación de masas? ¿Médico qué? Tengo curiosidad. Yo me junto con bastantes médicos también. Mi hermano precisamente estudió la carrera de medicina, por sus compañeros médicos precisamente es con los que me junto. Bueno, con los que más me he juntado. Mi tío fue médico, mis primos prácticamente son médicos. Todo el lado de la familia de mis papás son doctores. Por eso se me hace raro que no entiendan el concepto entre control mental y manipulación, como dice, manipulación de masas, así. Porque sí son dos cosas diferentes. O ves demasiada fantasía. No, pero ¿en qué? Sí, eres médico, pero ¿en qué? ¿Médico general? ¿Médico con alguna especialidad? Porque se me hace raro lo que acabas de decir. Muy raro. Entonces, empecemos con el tema. Esta parte del diezmo, recuerden que esto es algo que me mandaron y precisamente lo vamos a analizar todo ello. Lo que yo no encuentre aquí, se los voy a agregar. Porque hay veces que algunos versículos digo, este lo podemos agregar, un adicional. Y con eso, como dice, reforzar lo que aquí nos están mandando. Entonces, punto número 11. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar precisamente en lo que es mi perfil de YouTube. Pueden ir ahí a lo que es al YouTube, igual, Hablemos con Biblia, así también se llama. Aquí mismo tengo el link de Hablemos con Biblia.
Y van a encontrar lo que es el link para Telegram, donde nos envían todo esto. El link también de Facebook, donde a veces también les comparto unos lives cuando no estoy en casa y estoy fuera. Aparte, con Facebook sí puedo hacer transmisiones en vivo. Y ya ahí les comparto otras clases en las que, digamos, nos dan ahí en la parroquia, en la que no tengo acceso a internet, más que nada más el que puedo, el que es gratis, por así decir, por parte de Facebook. Y ustedes estudiarlo ahí también, está muy padre también todo lo que empezamos a ver ahí, pero ya con personas que tienen más tiempo de estudio con lo que es todo esto acerca de la Biblia. De hecho, estamos viendo todo lo del Antiguo Testamento ahora sí como dices, en este segundo curso. De hecho, se me hace bien chistoso porque yo andaba de apoyo en el primer curso. Ya la maestra vio que como que no había suficientes alumnos. En mi mesa estaba algo vacía, estaba otra mesa también un poco vacía. Se juntaron las mesas y se acercó, digamos, la instructora, la maestra. Me dijo, pues tú qué haces aquí, nada más le andas haciendo el cuento, tú ya vete para allá. Y me corrió para el segundo grupo. Me dijo, no, bueno, no que me haya corrido, sino ya prácticamente me dio un empujón para allá. Dijo, Tore, tú ya vete para allá, tú qué andas haciendo en el primer curso. Y me aventó para el segundo. Y digamos, de cierta manera, tiene razón. Tiene razón. ¿Qué ando haciendo en el primer curso? Sí, ya eso, digamos, me lo sabía. Y me aventó para el segundo. Entonces, y se me hace muy chistoso cómo me aventó de esa manera. Digamos, aclaratorias sobre las citas bíblicas mencionadas anteriormente por los hermanos separados al comienzo del tema. La razón protestante y razones católicas así. Como ya hemos estudiado, los hermanos separados evocan los siguientes pasajes bíblicos para defender la doctrina del diezmo. Es necesario recapitular las ideas anteriores para continuar. ¿Sí, papá? Uh-huh. Por cierto, si me ven algo oscuro es porque precisamente yo donde vivo, pues mi cuarto es el de más al fondo y ya se me fundió el foquito. Miren, aquí, y ahora sí ando oscuras. Ahí me veo poquito. Necesito más el foquito este. Lo bueno es que es de día. Y la luz que alcanzaron a ver es la que tengo de la pantalla de la laptop. Entonces, fíjense. Y recuerden que lo del día de ayer íbamos platicando. El diezmo no es dinero. El diezmo no es en dinero. Y atentos con estos detalles. Bendiciones, hermanito, Joselito. Bendiciones, hermanito, Joselito. El diezmo no es en dinero. Y la Biblia no dice que el diezmo sea en dinero. Entonces, sigamos leyendo. Para aclarar, como dice, las ideas. Volverlas a traer ahorita. Malaquías 3:8. Como ya hemos dicho con anterioridad, aunque esta cita habla de pagar la 10ª parte de los diezmos, es aclarada en el versículo 9 y 10, los cuales explican que Dios dispuso este mandato solo a Israel en el primer punto. Gracias, hermanita Yareli. Solo en este primer punto. Y solo a la nación israelita, y que se trataba de alimentos para los más necesitados. A la fecha, el día de hoy, prácticamente el diezmo, siempre tiene que ser a los más necesitados. Romanos 4:12, esta cita fue evocada por los hermanos separados anteriormente para fundamentar que si Abraham diezmaba, hay que imitarlo. Aclaratoria, no habla de diezmos, solo habla de imitar la fe de Abraham. Y es que sí hemos escuchado bastantes hermanos separados, así en ese sentido que dicen, no, pues hay que imitar a Abraham y Abraham daba diezmos. Y piensan que es dinero. Mateo 23:23 y Lucas 18:4, vuelvo a repetir, Mateo 23:23 y Lucas 18:4, según la interpretación de los hermanos separados, la primera cita les dice a ellos que Jesús resaltó que hay que diezmar. La cita dice expresamente, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Al día de ayer nos fijamos que en el Antiguo Testamento, entre los diezmos, realmente no se menciona ni lo que es la menta, ni lo que es el anís, ni lo que es el comino. En el Antiguo Testamento no encontramos eso. Ni la menta, ni el anís, ni lo que es el comino.
Y recuerden que se diezmaban alimentos. Entonces, algo pasó. Algo estaban haciendo mal. Y precisamente estos fariseos, estaban haciendo algo estos fariseos, que precisamente Cristo luego lo notó y les puso su regañadota. No hay diezmo para el pueblo gentil, exactamente, ¿sí? El diezmo del pueblo de Israel. Recuerden que para el cristiano ya no existe el diezmo. Tiene un nombre, sí, de vez en cuando se utiliza la palabra diezmo, pero no es el diezmo como lo de Israel. Y no es el diezmo como lo que piden los pastores. No, lo que piden así de esa forma tan grosera los pastores es nada más, ellos lo hacen para robar. Pero no realmente un diezmo. Como en el caso de Israel, ni siquiera son iguales. Ni siquiera son iguales el que pide el pastor al que realmente es el diezmo de Israel. Aclaratoria, si ponemos en la lupa Mateo 23:23, nos vamos a dar cuenta que aunque Jesús menciona la palabra diezmo, no mandó a diezmar. Es más, no lo vamos a encontrar diciéndole a sus apóstoles, ¿saben qué? Vayan, hagan estos milagros y cobren el diezmo. En ningún momento hace eso. Ningún momento hace eso. Entonces, es lo que queremos saber precisamente. Si allí solo menciona la palabra diezmo, y observemos que el Señor no le dio mucha importancia al diezmo. Lo echa a un lado y lo resalta, y resalta lo más importante, lo que es la caridad, lo que es la justicia, ¿sí? Las buenas obras cuando dice, sin dejar de hacer lo otro, es decir, la justicia, misericordia y fe. Justicia, misericordia y fe. Es más en general, dentro de la Biblia, nada más vamos a encontrar que Dios resalta mucho lo que es el conocimiento de Dios y lo que son las obras de caridad. Conocimiento de Dios y obras de caridad. Las resalta muchísimo dentro de la Biblia. Así la Biblia en general, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, si nos fijamos bien, Jesús dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y anís y el comino y dejan lo más importante. Pero ¿qué es lo más importante para que Jesús? ¿Qué es más importante para Jesús que el diezmo? Y la respuesta, otra vez, la justicia, la misericordia y la fe. Subrayen la palabra misericordia, que en castellano está diciendo Jesús, ay de ustedes hipócritas, tacaños que se preocupan más por diezmar lo más sencillo y lo más mínimo, porque si se dan cuenta, esto de la menta, el comino y el anís, no era como lo que encontramos en el diezmo normal, lo que son vacas, corderos, bueno, no sé todo, bueno, sus animales del campo, no exactamente vacas, los animales del campo, bueno, de lo que sembraron, de sus árboles, de sus frutos. No es nada de eso. Entonces, como quedaban así como que, ay, pues como que esto que es lo que menos vale y voy a dar esa parte de diezmo, ¿sí? Sí, pero eso no servía mucho para alimentar al necesitado. Entonces, aguas, aguas con eso. Entonces, continúo. De hecho, hay varios, sí, de hecho, hay algo que ahorita comentó este cuate. Y lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque no sé si le salga a favor o en contra de él. Más si él es pastor. Si eres pastor, qué hipócrita. Si eres pastor, qué hipócrita. Si defiendes un pastor, también. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense. Tratemos de profundizar aún más en la cita. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Jamás Cristo, así, exalta el diezmo. Jamás lo exalta. Le dice, ay de ustedes hipócritas, tacaños, que se preocupan más por diezmar lo más sencillo y lo más mínimo, las obras, y olvidan lo más importante, ayudar al hambriento, al necesitado, es decir, practicar la justicia y la misericordia. Olvidan enriquecer la fe. Hipócritas, se preocupan más por diezmar y lo que más les importa, y lo que más importa, que son las obras de misericordia, la fe y la justicia.
Entonces, hacia los demás, esto hacia los más necesitados. No olvidar que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Se dijo al comienzo del tema. En este caso, se habla de ser justo para con los pobres. Entonces, también esto, el diezmo es para la predicación. Ah, entonces si eres eres de los ladrones. Porque aguas con esto. Ya me diste a entender con todo esto. Más adelante, ¿por qué Jesús enseñó muchas cosas que no se escriben? Ahí les va. ¿Y qué es lo que dice que es para la predicación? Vamos a leer así de manera rápida. Es el Mateo capítulo 10. Vamos a leer así de manera rápida, sí. Y nada más me voy a entretener nada más un momento aquí. Vamos a ver. De aquí mismo del libro de Mateo, hay algo que está muy interesante en Mateo capítulo 10, versículo... No, desde el 8 no, es de... Vamos a leer desde el 5. Del 5 al 8. Mateo 10, 5 al 8. Porque dices que el dinero es para la predicación. Pero vamos a ver cómo Cristo envía a sus apóstoles. De hecho, yo predico. Yo no les estoy cobrando diezmo. Fíjense. A estos dos envió Jesús. Son los que llevaban la predicación. Atentos, porque ya dice... el diezmo es el sistema financiero y el diezmo es para la predicación. Entonces esto le tumba todo, en primer lugar. Porque en ningún momento la Biblia, jamás, y no me tiene un versículo en la Biblia que diga, el diezmo es para la predicación. No existe. Esto está inventado en la cabeza. Pero en la Biblia no está. Si esas personas son solo Biblia, son unos mentirosos porque tienen doctrina de hombres. No viene aquí en la Biblia que el diezmo es para la predicación. Eso es una gran mentira. Viene en su cabeza, mas no viene en la Biblia. A estos dos envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense, esta indicación que era primera. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando el reino de los cielos está cerca. Ahí están profetizando, están predicando. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. No se procuren oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas. Si no lleven bolso, no lleven nada. Ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. ¿En qué sentido? Entonces sí se le tiene que pagar. No, no es por eso. No es por eso. Hay otra razón muy padre. Hay otra razón muy padre. De hecho, voy a seguir leyendo, sí. Recuerden que también, si a los pájaros, a lo que son las aves, a las aves del cielo, a la que son las plantas, Mateo capítulo 6, vamos a ver. Esta es la razón, fíjense. Desde el 24 se los voy a leer. Mateo 6, 24. Y termina el 26 porque sí. Ya vimos que aquí la persona que defiende el diezmo dice que el dinero para la predicación, no sé qué tanto, que puras mentiras. Esas son mentiras. O sea, sí es importante, de cierta manera, lo que es el apoyo entre unos y otros. Pero cobrar diezmo, y ese es un robo. Cobrar y es un robo. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro.
a bien se entregará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Si ven que está relacionado con Mateo 10. ¿No vale más la vida que el alimento, ni el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Entonces, de esas cosas, cuando uno está enfocado en las cosas de Dios, muchas veces ni siquiera tienen que preocuparse así. Se los he platicado, de hecho, muchas veces de bastantes sacerdotes. Yo algunos que los conocí personalmente, que fíjense, me impresiona su estilo de vida, que dice uno, no, padre, de seguro le dan de todo. No, una cama en la que nada más es un colchón. Y tú te quedas, ¿qué onda? ¿Cómo que un colchón así? Nada más ven un colchón, no le gusta de todo amueblado, no, nada más un colchón. Y nada más así con ladrillos, así, ahí en la parte de abajo, y se acabó. Prácticamente, él es como que su cama hasta dura. Yo me quedé, ¿qué onda así? Casi duerme en una piedra el padre. No, hoy en día, ¿cómo le dije que es? Cardenal, hoy en día es cardenal. Es cardenal el padre. Les voy a tener el nombre, porque cardenal Francisco, pero es que se me olvida el nombre completo. Soy algo malo para aprenderme los nombres. Pero sí, me impacta mucho la vida de humildad que lleva este cardenal. Entonces, y hay muchos así, ¿eh? Hay muchos así, que casi viven al día, y está impresionante. Entonces, vuelvo a regresar, tratemos a profundizar aún más en la cita, que es necesario, debemos resaltar la palabra fariseos hipócritas, ya vimos por qué, más interesados en dar lo que te sobra, que en lo que realmente tenía que ser justo, para el pobre, para el levita, para el necesitado. Esto para el pueblo de Israel. Entonces, cobran por misa, los gobiernos les pagan. Ojalá el gobierno les pagara. Ojalá. Por lo menos en mi país no les pagan. Yo que conozco a los hermanitos de Nicaragua, tampoco les pagan. Es más, los están encarcelando. Y por cierto, cada que yo voy a misa, a mí no me cobran. Y de hecho eso ya lo platicamos ayer. Seguimos así. Jesús llama hipócritas a este grupo de personas que pagan el diezmo, pero olvidan lo que es lo más importante para el Señor, la misericordia y la justicia para los pobres y la fe. Y en esta cita debemos preguntarnos, ¿quiénes son los que pagan el diezmo en esta narración? La pregunta, la respuesta, los hipócritas. Y se dan cuenta, pero ¿por qué hipócritas? Estos que pagan, fíjate, le estamos hablando con hipócritas que están pagando el diezmo. Son hipócritas estos los que están pagando el diezmo. ¿Pero por qué hipócritas? La respuesta, porque pagan el diezmo mezquinamente de esta manera, hasta sobre la menta, el anís y el comino. Y esto, así, mientras que en el Antiguo Testamento se habla de ganado, frutos, alimentos que podían saciar el hambre, y los hipócritas pagan tacañamente con lo más mínimo y no cumplen con lo que es más importante para Dios, practicar la misericordia, la fe, la justicia. Aquí los cristianos debemos preguntarnos lo siguiente: entre el diezmo y las obras de misericordia, fe y justicia, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante para Dios? Jesús lo dijo: hipócritas, diezman la menta y anís y el comino, y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. En conclusión, el diezmo no es importante para Jesús, aunque su época era una ley para los judíos. Pero Jesús vino a cambiar todas esas cosas con un mejor pacto. Recuerden, no hay un solo versículo dentro de la Biblia en el que digan que Jesús mandó a cobrar el diezmo. No existe uno solo.
No le dijo a ninguno de sus discípulos, vayan y cobren el diezmo. Jamás lo mencionó así. Jamás dijo eso. Ni Pablo, ni en ninguna de sus cartas, dicen vayan y cobren diezmo. Jamás lo menciona. Entonces, y de hecho estamos bajo un nuevo pacto. Recuerden que el diezmo, y bajo esas cualidades, no por el dinero, recuerden que el diezmo lo estamos viendo que no es en dinero. Y el dinero ya existía. Porque el día de ayer alguien dijo, es que no existía el dinero. Y ya vimos que el dinero sí existía. El diezmo no se daba en dinero. Si nos dimos cuenta, en esta cita tampoco habla de dinero, sino de pequeños productos del campo. Sigue enfatizando el diezmo como mercaderías. ¿Por qué Jesús menciona la palabra diezmo? Porque en aquella época eso aún estaba en vigencia. Allí habían judíos, Jesús era judío, se menciona la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, pero no existe un versículo que muestre que Jesús haya dicho, deben pagar el diezmo más aún que practicar misericordia. En ninguna parte de eso, de la Biblia, y no me pueden encontrar algún versículo bíblico, algo de ti nace de ti como Abraham. Él no tenía ley, no, sí tenía ley. Tenía un pacto con Dios. Que tenía un pacto con Dios. Y sí había una ley con Abraham. Había un pacto con Dios. Si hay un pacto, ya hay una ley. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Es otro pasaje que utilizan los hermanos separados para defender el diezmo. Es una parábola de Jesús. Todos conocemos la comparación acerca del fariseo y el publicano. Había un publicano hacia el frente y estaba el fariseo hasta atrás. Digo, el publicano, perdón, hasta atrás y el fariseo hasta adelante. ¿Sí? Los hermanos separados utilizan esto para defender el diezmo. Todos conocemos esta parábola, ¿sí? Aquellos que subieron al templo a orar. El publicano mientras oraba no se atrevía ni a levantar la mirada. Y vamos a observar el versículo 12 que el fariseo dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y algunos piensan, no, ¿sabes qué? De eso que gana es dinero. Entonces sí ha de dar dinero. Doy diezmo de todo lo que gano, ¿sí? No soy como este publicano, etcétera, ¿sí? Si ponemos la lupa aquí, nos daremos cuenta que tampoco Jesús mandó a diezmar. Y es lo que queremos averiguar, ¿sí? No hay invitación por parte del Señor a los cristianos a diezmar. A los cristianos en ningún momento invita a Jesucristo a diezmar. Eso se quedó en el pacto anterior. En conclusión, Lucas 18:9, la parábola del fariseo y del publicano se parece mucho a los protestantes y católicos, respectivamente, porque parecía poner en el escenario a los protestantes, o aquellos que no creen precisamente, o aquellos anticatólicos, ya los voy a separar entre protestantes y anticatólicos. Eran los protestantes cuando suben al templo a orar, porque ellos dicen, oh Dios, Padre de bondad, te doy gracias, gloria, aleluya, que no soy como los católicos, ladrones, borrachos, idólatras, adúlteros, libertinos, ayuno 2 veces, voy al culto, predico y doy el diezmo a mi pastor, etc. Mientras que el católico se quedó atrás y no se atrevió a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Porque la pregunta, ¿de quién está contento Dios? Y es contestado en el versículo 14. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿O será? Porque así sucede. No hay versículos en el Nuevo Testamento que puedan defender que el cristiano deba dar diezmo al pastor. No existe. Ni Jesucristo defendía el diezmo para dárselo a un pastor, ni los apóstoles defendían un diezmo, así de decirles, ustedes ahora me tienen que dar dinero, así tienen que dar el diezmo. En sí, diezmo. Eso no. Una cosa diferente también ya son las obras de caridad, ya es algo diferente, que de hecho sí lo vamos a manejar, para que vean toda esa gran diferencia. Hebreos 7, déjenme ver.
Sigo. Hebreos capítulo 7, versículos 2 al 9. Ya, pues, porque esto también lo utilizan bastantes hermanitos. Se cobra por bautizar. No, no se te cobra por bautizar. Tampoco se cobra por casar. De hecho, ya lo dijimos ayer. De hecho, voy a cortar ese pedacito y lo voy a meter al YouTube. También lo voy a dejar aquí en TikTok. No, pero se me hace que más para el YouTube. Porque si es que ustedes cobran. No, discúlpame, pero yo cuando fui con los protestantes, a cada ratito yo veía cómo les cobraban el diezmo. Y bendecían el diezmo. Y señor, bendecimos este dinero que van a dar todos. Y en la iglesia católica nunca, yo cuando pasan así, digamos, en la limosna, nunca he visto que el sacerdote, nunca, llegue y bendiga lo que es el dinero. Gracias por todos estos hermanitos que estuvieron en la cooperación, vamos a bendecir el dinero, ¿no? Se bendice a las personas, así. Se bendice a las personas, lo que ellos quieran que se les bendiga, ¿sí? Algo que ellos quieran así, pues, guardar, algo que quieren que Dios proteja, ¿sí? El dinero, no llega el padre cada ratito bendiciendo el dinero. Ni cobra, tú vas a misa, no te la van a cobrar. Ve a confesarte, vas a la comunión, y eso no te lo cobran. Yo, al contrario, digo, yo a mí me he tocado los padres que inclusive te dicen, ¿sabes qué? Tú vente, consíguete tus padrinos, nada más consigue como 100, 200 pesos para el papeleo, para lo que es aquí, acá, y te casamos. Pero no, quieren que eso se les haga prácticamente en la Basílica de Guadalupe. Ay, no, aquí me lo tienen que hacer gratis. No, compadre, ¿quieres en ese lugar? Paga. Porque también luz, secretarias, limpieza, todo lo que ahí tienen, no quieres de gratis. Ah, pero eso sí, para el salón, para la comida, para la cerveza, no te dolió. Entonces, no digas tonterías así. Porque realmente es una gran tontería lo que acabas de decir. Hebreos 7, 2 al 9. Este fue otro pasaje evocado por los hermanos separados. Para ellos San Pablo destacó el diezmo. Lo mencionó, lo defendió, incluso evocó sucesos del Antiguo Testamento en relación a Abraham, Melquisedec y los sacerdotes levitas en torno al diezmo. Pero si leemos este pasaje bíblico, Pablo solo menciona la palabra diezmo, pero no mandó a diezmar. Fíjense esto, mencionó la palabra diezmo, pero no mandó a diezmar. Y fíjense, leemos esta otra parte también, porque fíjense, esto es muy interesante. De Hebreos capítulo 7, Pablo tampoco mandó diezmar. Está la palabra, pero no mandó diezmar así. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Este pasaje bíblico les dice a los hermanos separados que cuando se anuncia o se predique el evangelio, hay que cobrar y vivir de él. Pues la cita dice expresamente, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y ya ves, tienes que cobrar el diezmo. Pero eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Encontré videos de curas pidiendo diezmos. Haz lo que quieras con esos videos, hermanita. Los curas no es que le anden pidiendo diezmos. Y la pregunta sería, ¿ese dinero es para el sacerdote o es para obras de caridad? Yo tengo esos mismos videos. Yo tengo de esos mismos videos. Mi pregunta es, si eso es para que el pastor siga viviendo con lujos, el diezmo no es exigido, ¿lo da quien quiere dar? No, el diezmo sí es exigido. Y hay muchos videos. Te exigen el diezmo porque si no, no entras al reino de los cielos, que Dios no te va a dar bendiciones, así. Se cobra el diezmo, te lo cobran a fuerzas. Y sigo, y de hecho, videos por en muchos, así. 1 Corintios 9, 4, 9, 14. Este pasaje bíblico les dice a los hermanos separados que cuando se anunciaba o se predicaba el evangelio, hay que cobrar y vivir de él. Y dicen así, y ellos así lo defienden. Aclaremos este pasaje bíblico. Si leemos el contexto, San Pablo coloca dos escenarios
dos escenarios como ejemplo de si se cobrara el evangelio o no. Y finalmente reconoce que es un abuso valerse del evangelio como fuente de ganancia, por lo que enfatiza que debe ser gratuito, y quien lo da gratuito ganará una corona incorruptible. Y lo aclara en el versículo 18, pues dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, no para abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, presentar gratuitamente el evangelio. Que por cierto, yo que les leo bastante de lo que es la Biblia, le digo, ustedes me tienen que dar tanto, si no, no los quiero en este live. No. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque en cultos, aquí en mi ciudad, que yo conozco, sí, para ir a su culto, te cobran una cuota de inscripción primero, sí, para poder ir al culto. En otros cultos, si no das diezmo, te corren. Los rezos y las señoras tienen cosas enormes. ¿Y eso qué tiene que ver con el diezmo? ¿Eso qué tiene que ver con el diezmo? Mi mamá, así cuando ha fallecido algún vecino aquí cerquitas, le ha ido a rezar y no ha cobrado nada. Lo hace con mucho gusto, porque se lo piden así. Y sabe que es una obra de caridad, es una obra de amor. ¿Y se está cobrando? No. Dice, las señoras tienen casas, los rezos y las señoras tienen casas enormes de rezar. Pues mira, yo que sepa, mi mamá no ha cobrado así de rezar, sí. Que viva de eso, tampoco. Y reza todos los días. Lo que ella ha logrado es por muchísimos años. Porque mi mamá es trabajó muchísimos años en ferrocarriles. Pero jamás ha ganado un peso por rezar el rosario. En el contrario, te conozco pastores y por muchos. Ahorita me acordé. La iglesia para de sufrir. Esta sí me acuerdo porque me la comentó mi amigo. Si eras muy infiel, tenías que dar una cantidad de dinero para que Dios te perdonara. Si eras muy como que te gustaba robar, tenías que dar cierta cantidad de dinero para que Dios te perdonara. Si eras padecías mucho de pobreza, tenías que dar una cantidad de dinero, lógicamente un poquito menos, para que Dios te diera abundancia. Si eras vamos a decir, ¿qué más se les ocurre? No sé, bueno, según el pecado, tenías que dar cierta cantidad de dinero para que Dios cambiara tu vida. Así. Cobran por comunión. ¿Te refieres a la Eucaristía? Pues a mí no me la han cobrado. Pregúntale a cualquier católico. Vete a un templo católico. Pregúntale, oye, ¿cuánto le van a cobrar por comulgar? Todo eso que les comentan, miren, se los metieron aquí los pastores. Se los metieron para odiar la iglesia. Pero cada comentario que dicen, da risa. Da risa. Dice, ahora sí. Entonces, otra vez el evangelio gratuito. No vivir del evangelio. El evangelio es gratuito para no abusar de él. Otra cita que enseña que el evangelio gratuito, bueno, de hecho ya lo acabamos de leer, Mateo capítulo 10 desde el versículo 7. Jesús no dijo a sus apóstoles, predicad diciendo el reino de los cielos está cerca, no llevéis oro, ni plata, ni cobren vuestros cinturones. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Estamos hablando del evangelio. Y el comentario bárbaro que hace rato dijeron es que el diezmo es para salir a predicar. ¿Y qué es lo que dice Cristo? No, a ustedes se les dio, a ustedes es gratis, se les dio, gratis denlo. Bueno, porque Abraham, Isaac y Jacob diezmaron, claro, pero dinero no. Y además eran del pueblo de Israel. Nosotros somos cristianos. Hechos 4:34. En esta cita les dice a los hermanos separados que el pastor pida a los miembros ricos, fíjense cómo lo manejan ellos.
En el caso de los hermanos separados, en esta cita, los hermanos separados dicen que el pastor pida a los miembros ricos, Hechos 4:34, que les pida a los miembros ricos de la iglesia vender algunas propiedades y ponerlo a sus pies, porque así lo hacía el pueblo ante los apóstoles, perdón, pero no leen el contexto, pues es aclarado en el versículo 35. ¿Qué hacían los apóstoles con el dinero de lo vendido? Lo daban a los pobres, pues el versículo dice, y se repartían a cada uno según su necesidad. No se lo quedaban los apóstoles, se les daba según su necesidad. Es lo mismo que digo, el día de ayer también les presenté unos videos de lo que son los sacerdotes de mi parroquia y otras parroquias de Quirapuato en tiempos de pandemia. Y los videos de los pastores en tiempos de pandemia. Como los pastores prácticamente unos iban y casi embargaban los hogares de las personas porque decían es que tienes que dar diezmo. Mientras que lo que son los sacerdotes decían, ¿sabes qué? Apóyenos. Y muchas veces ni siquiera eran dinero. Decían, ¿sabes qué? Necesitamos frijoles, aceite, víveres. Porque muchas personas habían perdido su trabajo y lo repartían a los pobres. Se hacían filas grandes ahí en los templos. Y en los templos se ayudó a muchísima gente. ¿Cuánto era lo que les pedía lo que es el templo de cooperación? Por frijoles, aceite, arroz, eran varias cosas, era una bolsita con varias cosas que se integraban. Dice, ustedes nada más den 10 pesos, 10 pesos, algo simbólico. Si la persona ni esos 10 pesos tenía, mira, hasta se los regalaban. Dice, no, mira, no se preocupe, tenga, ahí después me los da. Entonces, ¿qué sucedía con los otros? Así no tuvieras ni qué comer. Te decía, mira, dame tu tele, dame esto, y ya con eso está abarcado el diezmo. Por eso siempre digo, bola de ladrones esos que estaban así pidiendo el diezmo, exigiendo el diezmo, a pesar de que la gente ni siquiera tenía trabajo. Y el diezmo sigue sin ser dinero. Hasta ahorita todo lo que hemos visto, el diezmo no era dinero. Seguimos leyendo. Fíjense, porque aquí viene la parte interesante, porque hay una parte en la que dicen es que hasta Abraham, ahorita vamos a llegar a la parte de Abraham, que esa siempre se me hace muy interesante. Génesis capítulo 14, versículo 20 y Génesis 28-22, evocadas por los hermanos separados, les dice a ellos que imitará a Abraham y a Jacob, quienes diezmaron. Y aclaremos esto, vamos a leer esto, que está muy interesante. Vamos a leer esto, fíjense. De Abraham y Jacob. En aquellos tiempos, estos hombres Dios probablemente habría diezmado muchas veces, pero la Biblia registra que estos hombres lo hicieron una sola vez. Sin embargo, tenían que diezmar porque era algo que existía en aquellos tiempos. Fíjense, vamos a ver estos detalles. ¿Qué pasaje profético de la Biblia habla de los pastores protestantes que toman el evangelio como un negocio o fuente de riqueza? Porque hay versículos bíblicos que hablan acerca de aquellos que hacen negocio con el evangelio, y eso está bastante mal. No solo eso, y tampoco solo a ellos, sino también a los fanáticos de su congregación, pues les dice que son unos mentirosos con sus falsas doctrinas, hunden en la perdición a los creyentes, los extravían de la fe, y escucharlos a ellos ocasiona pleitos, discusiones acaloradas, calumnias y entre otros. De hecho, tal vez por eso lo han notado ahorita en los comentarios. Y los pastores se aprovechan de la Biblia para enriquecerse. Este pasaje bíblico habla de estos tales en forma de profecía. Si no, chéquense los comentarios. Varios de ellos ya los han ni siquiera sé ni qué dijeron. Pero estoy seguro que ni siquiera es algo de hermanito, en el amor de Dios. No. No ha sido nada de eso de los comentarios. Fíjense, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Desde el 3 al 21. Y lo vamos a leer completo. Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el 3 al 21. Fíjense, este pasaje es contundente y ya se mencionó con anterioridad.
y se puede observar que dibuja claramente a los pastores protestantes que utilizan la religión o la Biblia como fuente de riqueza. Repasemos en forma de resumen. La doctrina protestante, los hermanos separados dicen, es obligatorio diezmar la 10ª parte de tus ganancias y entregárselas al pastor, y se les abrirán las puertas del cielo. Y por videos, miren, hay así de videos en internet, no de una sola congregación, de miles de congregaciones que dice que es obligatorio dar el diezmo porque si no, el cielo no se te abre. Dice así, y la doctrina católica, como dice, cada uno dé como propuso en su corazón, como decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo dar lo que tú digas de corazón, lo que consideres en tu corazón que en ese momento puedes dar? ¿O dar obligatoriamente un 10%, que porque si no, no se te abre el cielo? ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Vamos a leérselas así. En lo que es 1 de Timoteo, capítulo 6. De hecho, a mí me encanta también el versículo 4, el capítulo 4, pero vamos a leer 1 de Timoteo 6. Vamos a ver, 1 de Timoteo. Aquí está, capítulo 6, desde el 3 al 21. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, gratis lo diste, gratis lo recibiste, gratis dalo. Y a la doctrina que es conforme a su piedad, el amor, la caridad, lo que es el conocimiento de Dios, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tiene la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Piensan que lo que es llevar el evangelio es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene, porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne procesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el único que posee inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver, a él el honor, a él el poder por siempre. Amén. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro, que aquí ya estamos, porque si hay ricos, y no pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. Atentos con el primero, con libertad, con generosidad y liberalidad, sí. De esta forma,
irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con ustedes. Muy contundente, 1 Timoteo capítulo 6. Muy contundente. Seguimos leyendo. Pequeños grupos de pastores imponen el nuevo diezmo protestante. ¿Qué sucede? Hay un nuevo diezmo protestante. Sí, los pastores supuestos evangélicos, al verse acorralados y descubiertos en el tema del diezmo, debido a no contar con fundamentos bíblicos que respalden la doctrina del pago obligatorio del mismo, según al modo del Antiguo Testamento, descubren una cita bíblica que según ellos, les enseña, les señala y demuestra que ellos pueden cobrar el diezmo en dinero y no en alimentos. Ellos dicen, ahora nosotros cobramos el diezmo de Abraham o botín de guerra al modo del rey de Sodoma, ya no al modo levita o del pueblo de Israel. Fíjense, estas palabras dicen, es que ya nosotros cobramos como lo dio Abraham, no como los levitas. A este botín se le conoce también como botín militar. Y van a ver estos detalles. Bendiciones, hermanito Armando. Amparo y Armando. Sí. Uno de los responsables de imponer este nuevo diezmo es el pastor, ya sí ya lo tienen conocido, Eduardo Gutiérrez, quien trató de evolucionar con esta idea para seguir apegado al dinero y engañar a las personas, y aseguraba que ellos también participaban de una guerra incruenta, sin sangre, es decir, una guerra espiritual. Como sucedía en tiempos del Antiguo Testamento, para los hermanos separados el botín de guerra se trataba de dinero. Para ellos, atentos, para ellos. Y les voy a decir algo muy interesante. Varios de ustedes ya han visto ese video. Hablando del diezmo, ese video dura como 2 horas, 3 horas, algo así. Que se habla del diezmo. Está el padre Luis Toro y está Gutiérrez, ese cuate. Y se le demostró que el diezmo no se debe cobrar el día de hoy. Y a la fecha hizo oídos sordos. Por eso hay personas con las que no vale la pena dialogar, que escucharon, vieron en la palabra de Dios y continúan haciendo lo mismo. Entonces, imponen un nuevo diezmo. ¿De dónde surge esta idea? De Génesis capítulo 14, versículo 21 al 24. Atención, es necesario aclarar dos cosas. Este nuevo y supuesto diezmo inventado por un pequeño grupo de hermanos separados ocurrió en la Biblia tan solo una sola vez. Luego, bíblicamente no se habló nunca más. Hablamos del botín de guerra. Sea para nosotros los católicos, aún sigue careciendo de fundamentos bíblicos, pero algunos pastores ahora lo moldean, lo ajustan y manipulan a su antojo para imponer un nuevo diezmo llamado diezmo de botín de guerra, al modo del rey de Sodoma. Y aquí nada más quisiera, bueno, aquí lo van a manejar. Pero yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántas veces van ido ustedes a la guerra? Y sabes que es que fuimos a la guerra y obtuvimos tesoros. Y ahora sí, de estos tesoros va un 10% para el pastor. O sea, ¿cuántos de ustedes realmente están yendo a la guerra para decir, voy a la guerra porque le voy a, así como los piratas, o le voy a quitarles propiedades? No. Ni en Croacia, que ahorita que tienen ese... No, ni Rusia. Ni Rusia está haciendo eso. En conclusión, este nuevo diezmo carece de fundamento bíblico o de información, pues en la Biblia no se habló más de este. Segundo, cabe aclarar que un botín de guerra o llamado botín militar eran bienes movibles que se les quitaban a los combatientes caídos y se los repartían entre los hombres que luchaban. No se refería al dinero. Este botín se trataba de adornos de oro, anillos, brazaletes, valiosos collares, entre otros. Para los soldados, cuando los despojaban de los cadáveres, era como un trofeo o una corona de victoria que se llevaban, según la tradición, el botín de guerra
no se podía despojar o quitar a los combatientes caídos hasta que no cesara la guerra. Para poder comprender esto, debemos leer el contexto desde el versículo 1 de la cita anterior. Sin embargo, se los voy a leer en resumen. En tiempo de Abraham, se había producido una guerra entre reyes que gobernaban varias provincias. Esta se generó debido a que algunos reyes estaban sometidos por un solo rey, quien los sometía a su servicio. Los mantuvo en su poder por varios años. Estos se unieron y se rebelaron al punto de devastar todo un país. Se trataba de 4 reyes contra 5 y sus hombres. Los que ganaron la batalla tomaron todas las riquezas, los bienes, hombres y mujeres, porque recuerden que también había esclavos. Algunos escaparon al monte y otros pasaron por Sodoma y se llevaron a Lot, que recuerden que es sobrino de Abraham, y con sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot que logró escapar avisó a Abraham, quien armó a sus criados, unos 318 hombres, que de hecho hay un video, ahí se los tengo, con este dato del número 318. Cada número que hay dentro de la Biblia, hay una razón de ese número. Este 318, hay algo muy interesante con ese número. Fíjense, atacaron, lo que son los hombres de Abraham, atacaron y ganaron. Y lograron rescatar a Lot junto con sus bienes y demás gente. Y con ellos un botín, que es el versículo 16. Bueno, ahorita en resumen rápido, esta victoria con estos 318 hombres, se las pongo de esta manera. A la hora de traducirlo al griego, tú encuentras lo que es el número, busquen 300 y busquen lo que es el 18 y encontramos prácticamente que es la cruz de Cristo. Entonces, estos hombres que lograron la victoria con la cruz de Cristo, de cierta manera, a la hora de hacer esa traducción, ese dato curioso que aparece, pero lo encuentran en los números griegos. Chéquenlo, está muy padre. Al volver de la derrota, le salió al encuentro el rey de Sodoma a Abraham. En ese momento el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y bendijo a Abraham y glorificó a Dios porque había vencido a sus enemigos. Y Génesis 14:18. Génesis 14:18. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que llevaba. Ojo, no dice ni dinero, ni dice alimentos. No dice ni dinero ni alimentos. Luego el rey de Sodoma le pidió a Abraham que le devolviera a las personas que habían liberado durante la guerra y le procuró un acuerdo, es decir, que podían quedarse con las cosas que habían rescatado, riquezas y bienes. Y Abraham se rehusó a quedarse con todo, ni siquiera una hebra de hilo, y habló al rey de Sodoma diciéndole, no tomaré nada, para que luego digas que me hice rico a cuesta tuya. De esto se trata la cita. Fíjense, muy interesante. No tomaré nada para que luego digas que me hice rico a cuesta tuya. De esto se trata la cita. Entonces, léanme con atención todos estos detalles. Si leemos, ahora vamos a leer Hebreos 7:4. Hebreos 7:4, porque lo relacionan ahí. San Pablo también menciona sobre este botín. Aquí se habla de una guerra cruenta con sangre, porque es una guerra cruenta con sangre, a espada, y los pastores de hoy en día diseñan un nuevo diezmo y lo erigen de una tal guerra espiritual para ajustarlo al llamado botín de guerra y así tener el pretexto de seguir aprovechándose de los incautos. Pero mi pregunta es, ¿qué clase de guerra? Si es que es una guerra espiritual. Pero no, el diezmo sigue siendo de todos modos para pobres. Y de todos modos Abraham dijo que no iba a hacerse rico con eso, que para que lo tomaran en cuenta. Malaquías 3:8, léelo hasta el 10. Sigue siendo comida. De hecho ya lo leímos al principio. En resumen ahorita lo vamos a dar porque ya casi acabamos. En la narración anterior no se evidencia dinero, no dice que se cobre dinero en el diezmo. Sin embargo, se habló de unos diezmos del botín,
Pero curiosamente este botín del que habla la Biblia, que aunque no habla de dinero, sabemos que según la tradición se trata de joyas, oro, anillos, objetos valiosos, pero no se menciona dinero. ¿A qué se refiere la parte que dice, Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba a Melquisedec? Aunque no lo enfoca, sabemos que en toda la Biblia relaciona el diezmo con productos alimenticios. El botín de guerra o lo que es el botín militar. De hecho, lo pueden buscar en Wikipedia, sí. Lo que es del botín militar, chéquelo. Está muy padre. No es dinero. Botín militar no es dinero. La conclusión general de toda esta enseñanza. Primero, el diezmo es para ayudar a los más necesitados. Y los pastores protestantes hacen lo contrario. Esa es una realidad. La gran mayoría, no los puedo generalizar ahora sí, la gran mayoría de los pastores protestantes hacen lo contrario, sí. Le quitan a los más necesitados. Segundo, el que paga diezmo vive en una esclavitud. Porque de hecho deben sacrificar mucho. Esos que están pagando diezmos sacrifican mucho. Viven en una esclavitud. Tercero, Jesucristo habló del diezmo, mas no ordenó pagarlo, ni tampoco ordenó a sus apóstoles pagarlo ni cobrarlo. No existe cita bíblica que exprese que Jesús y los apóstoles hayan dicho, paguen el diezmo. Y tampoco, sí, y fíjense, y como ya hemos repetido, solo menciona la palabra diezmo, que es muy distinto, pero en ningún momento dice, páguenlo. Cuarto, sí, según la Biblia, el único autorizado de recoger los diezmos era el sacerdote levita, no un pastor protestante. Así que si lo recoge un pastor, es antibíblico. Ahí sí, a todos los pastores que anden cobrando diezmo, eso está en contra de la Biblia. 5. Los católicos, aunque la Biblia los libera de las ataduras del diezmo y les presenta una colecta no obligatoria o una limosna voluntaria, ahora nadie colabora, aunque contamos con los medios tecnológicos a nuestro alcance para hacerlo. Porque sí, ahí está el detalle con el católico. Como no es obligatorio, a veces dan y a veces, sí, a veces dan y a veces no dan. Y esa es una realidad. Estos cuates sí es obligatorio. Acá como no es obligatorio, a veces el católico da y a veces no da. Y a veces cuando da, siempre le digo, a veces la moneda más chiquita, sí. Que digo, es diferente cada caso. Una cosa es que uno sea codo y otra que de repente diga, ¿sabes qué? Creo que esta cantidad es adecuada, no me afecta ni me beneficia, vale. Ahí está. Lo que es una ayuda para el templo, sí. Sí, porque si ganas, vamos a decir, $1,000 al mes, no le puedes dar 900 pesos a la iglesia, o sea, no. Realmente, si tienes familia y sabes que me gasto $990 con la familia al mes, nada más me quedan estos $10. Y dices, ¿sabes qué? Y tal vez para algo más necesito, pues tal vez le das $1 o $5 a la iglesia. No le des los 10. Dale según lo que tú creas que es, que puedes dar. Porque digo, no todos los casos son iguales. No es obligado, al menos en la iglesia que pertenezco, es voluntario. Pero la pregunta, ¿lo dan en dinero o lo dan en alimentos? Porque no hay versículo en la Biblia que diga que tienes que dar dinero. No existe. Entonces, otras citas que hablan sobre cómo Dios defiende a los pobres, a los vulnerables. Es ejemplo, Jeremías capítulo 22, versículos 2 y 3. Y así dice el Señor. Practicar el derecho y la justicia, y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis, ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Otro versículo, Zacarías capítulo 7, versículo 10. No primáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Que por cierto, ahorita les voy a leer. Ustedes con dinero, porque fíjense, esto se me hace de cierta manera hipócrita. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen es que, creyendo Jesús, teniendo fe, ya eres salvo,
pero tienes que dar el diezmo porque si no el cielo se te cierra. Entonces, sí ven así la incoherencia dentro de la doctrina protestante, de muchas doctrinas protestantes, que dices que tienes que dar, si eres fe, tienes salvación, pero si no das diezmo, el cielo se te cierra y te cae maldición. La incoherencia. Y ahorita vamos a leer porque a Dios con dinero no se le soborna. Zacarías capítulo 7, versículo 10. Dice, no oprimiráis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Vuelvo a repetir, Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Deuteronomios, capítulo 15, versículos 7 al 8. Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 al 8. A ver, nada más permítanme un momento, porque yo les voy a agregar otro más, que también es de Deuteronomio. Así. Dice, si hay algún necesitado contigo, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para sus necesidades. El pastor no es necesitado, me han de disculpar, pero no es ningún necesitado. O por lo menos así como hemos visto algunos videos. Ayer ya mostramos una pastora diciendo, ¿saben qué? Es que yo como su pastora necesito que demos un depósito para una casa. La casa cuesta $1,000,000. Necesitamos dar $200,000, así como enganche o algo así. Necesito para el carro. Luego mis hijos van a ir a la universidad. Tienen que darme para poder llevar a mis hijos a la universidad. Entonces dije, mírala. Qué chida salió esta mujer, esta pastora. Y se lo tenía que dar la comunidad, la congregación. Entonces dije, no, mira, qué a gusto, yo aquí hábleles de Biblia, de Biblia, de Biblia, de Biblia. Y esta sí me salió más, ahora sí como dice, más abusada, pidiendo casa, pidiendo carros, pidiendo hasta para los estudios universitarios de los hijos. Dije, mira. Entonces, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Aquí tengo otra conclusión, fíjense. Hacer que personas humildes paguen por oír el evangelio y engañarlos pensando que Dios es un local de inversiones. Porque si es lo que les dicen, es que tú da dinero a Dios y Dios te lo va a multiplicar lo que es ese dinero, lo que es el falso evangelio de la prosperidad. Aguas, falso evangelio de la prosperidad. Que eso no existe en la Biblia. Eso de que dale a Dios 1,000 pesos y te va a regresar 10,000, eso es una mentira. Hacer a personas humildes paguen por oír el evangelio y engañarlos pensando de que Dios es un local de inversiones monetarias. Te doy 100 y vas a recibir 10,000. Es algo que no debería suceder, porque a Dios no se le puede comprar con dinero, ya que la palabra dice así, Deuteronomio 10:17, porque Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni admite soborno. No hace excepción de personas, ni admite soborno. Eso de que si no das tu diezmo, el cielo no se te va a abrir. Esa es una gran mentira. Esa es una mentira muy grande, sí. De igual manera, el diezmo es una ley del antiguo pacto. Eso es para el pueblo de Israel, igual que la circuncisión, al igual que el sacrificio de animales. O sea, todo eso quedó en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué quieren cobrar los diezmos si en primer lugar ni circuncidan y ni hacen sacrificio de animales? Porque eso es del Antiguo Testamento. Ahí estaba el sacrificio de animales para el perdón de los pecados. Ahí estaba lo que es la circuncisión para tener pacto con Dios.
¿Por qué para el diezmo sí te vas ahí y para la circuncisión y los sacrificios de animales no? Porque eso sí lo respetas, porque es la parte que te conviene. Entonces, ¿solo guardan leyes antiguas en las que les conviene? Sí, solo guardan las que les conviene. Sí, de hecho, eso es algo muy interesante. ¿Cómo es que el hermano protestante se quedó atorado en el Antiguo Testamento? Te quedaste atorado ahí. Si dan cuenta, la mayoría de los versículos de la Biblia que utiliza el hermano protestante son del Antiguo Testamento. Ni siquiera usan tanto el Nuevo Testamento. Se les olvidaron los versículos del Nuevo Testamento, casi no los usan. Los que más utilizan, por lo menos en mi caso, cada vez que me he topado con ellos, puro Antiguo Testamento, pero no me hablan del Nuevo. Ya realmente, del Nuevo casi no me hablan. Ejemplo, me hablan de idolatría en el Antiguo Testamento, pero no me hablan de la idolatría en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no usas el Nuevo Testamento? ¿Por qué no ves esos dioses? ¿Por qué te quedaste acá atorado en lo que niños de primaria no entendían y no ves los de preparatoria y los de universidad, que es el Nuevo Testamento? Por eso es que el católico está muy avanzado en ese sentido. ¿Por qué te quedas atrás? ¿Por qué te quieren tratar como un atrasado? ¿Sí? ¿Por qué se dejan engañar? Ahora sí, un hermanito que llegó entrando que supuestamente dice que era médico. Le pregunté su especialidad, no me la quiso decir. A veces pienso que me miente, porque es que yo soy médico. Yo también me junto con médicos. O sea. En mi caso, en mi carrera, uno dirá, oye, porque soy diseñador gráfico, y dices, pues, ¿qué comparación con un médico? Sí, pero también soy entrenador deportivo. Y también se maneja lo que es suplementación alimenticia. También, como me he juntado con médicos, sé ciertos términos en medicina. También sé lo que es bueno, de hecho tengo lo que es ciertos diplomados en lo que es, hay una que es, vamos a decirlo, lectura rápida. La lectura normal en las personas es de 250 palabras por minuto. Yo en ese curso me gradué con 4000 palabras por minuto, lectura y comprensión. La lectura normal es de 250, yo terminé con 4000 palabras por minuto en lectura y comprensión. Entonces, porque si una vez me dijeron, si es que tanto estudiaste lectura y comprensión, tengo hasta lo que es un diplomado en ello. Entonces, por eso, de hecho, tengo hasta una letra media rara. Cuando ustedes ven mis escritos, por ejemplo aquí, si dan cuenta hasta aparece letra de doctor, es algo parecido. ¿Por qué? Porque es para una lectura y una comprensión rápida. Entonces, eso sí lo tengo. Tengo diferentes estudios. Apenas estoy empezando a estudiar. Ahora sí se podría decir en la parroquia, lo que es sobre la Biblia. Apenas. Pero por mi propia cuenta, desde septiembre del 2019 yo ya estaba estudiando la Biblia. Septiembre 2019, 2020, no, sí, 2019. 20, 21, 22, 23, sí, voy para los 4 años apenas estudiando, no una Biblia, las diferentes Biblias. Entonces, chequen después eso lo de la lectura, lectura rápida. El chavito que estaba en la misma generación terminó, no me acuerdo si fueron 10,000 o 12,000 palabras por minuto. Pero tú veías al chavito, prácticamente es una lectura, cuando no es una lectura tan difícil, tienen el libro así y prácticamente lo escaneas. Escaneas la lectura y nada más le ves pasar la hoja. Ese tipo de lectura existe. Entonces sí está impresionante, sí está muy padre. Otra ya cuando la haces en estudio, porque sí hay médicos también que utilizan ese tipo de lectura. Ese tipo de estudios. Ayuda mucho a la hora de, digamos, tanto los universitarios como los que tienen sus diferentes estudios. En mi caso sí, que tengo que andar al pendiente en varias cosas. Ah, por eso es que, onta, ejemplo, la hora que me ven haciendo resúmenes, tengo así. Resúmenes de esta manera. Y tengo así, fíjense. Ya está de tanto que les he vuelto a dar su repaso, por eso también ya está, no le tengo ya no tiene su, ¿cómo dice la otra protección?
Yo que sé lo curioso, sí. O sea, de que estudio, estudio. De que ya no sepa hablar de otros temas, de que biología, ese tipo de cosas, no, pues porque no los he estudiado. Soy ignorante en esas cosas. Entonces, y me encanta seguir aprendiendo. Por eso digo, cuando alguien llega y me anda diciendo, es que tú qué tanto sabes de hebreo, tú qué tanto sabes de griego. Bien, no es que lo sepa, pero no me sorprende que aquel que me quiere reptar en griego o en hebreo acerca de lo que son las escrituras, a la hora de la hora que lo estamos estudiando, resulta que que es supuestamente griego y hebreo y que ha estudiado con bastantes judíos, no sabe ni su propia doctrina. No sabe ni su propia doctrina. Y es lo que más me ha sorprendido. Y que teólogos que han visto que han subido a este live, ni siquiera saben explicarse. Alguien que tiene estudios debe aprender a explicarse. Y yo siempre les digo, a todos hay que tratarlo como niños de primaria. Todos. Hay que tratarlos como en un país rico del mundo. Sí. Papá, en mi país más rico. Vive el Papa en el país más rico del mundo. ¿China? ¿Tu papá vive en China? El Vaticano es suficiente riqueza para acabar. Ah, fíjate. ¿Quién se ha tragado esa mentira como el hermanito, el siervo de Jehová? ¿Quién se ha tragado esa mentira? Y le reto a que haga un video. Haga un video. Etiqueta a todos el montón. De todos modos yo no lo voy a ver. Etiqueta y es un video. Tú mismo. Poniendo así esos datos que te dieron a ti. Que dijeron, es que la iglesia, el Vaticano es el más rico del mundo. Sin saber, este dato sí, de hecho, se los voy a investigar porque yo me acuerdo, ahí estaba, en el año 1991, la iglesia, lo que es el Vaticano, estaba en números rojos. Estaba en números rojos. Y aún así seguía ayudando a la gente. Y hoy en día sigue existiendo la iglesia. Y estaba en números rojos. Y hoy en día tú investigas las riquezas del mundo porque alguien por ahí puso, es que la iglesia católica es dentro de los 10 más ricos del mundo. Tú la buscas y dices, no, no entra ni en el 100 ni en el 1000, de hecho sí. Y dentro de lo que es de hecho sí se puede hacer esta comparación. El ingreso bruto de cada país, ahí sí revíselo. El ingreso bruto de cada país, ya pueden encontrar China, Estados Unidos, Rusia, sí. Y fíjense hasta dónde está el Vaticano. Hasta dónde se encuentra el Vaticano, sí. Entonces, de entre los más millonarios del mundo, no. Eso sí, es el país que da más caridad en el mundo. Ese sí es el número uno, el país que más caridad da en el mundo, porque tienen encargados hospitales, escuelas, lo que es Cáritas, lo que es alimento a los pobres. Sí, varios de ustedes se dieron cuenta, en Nicaragua, cómo corrieron a varias madrecitas, varias monjitas, las corrieron de Nicaragua. Esas monjitas daban alimento a los pobres y no les cobraban. En la mayoría de los casos no les cobraban. Y si cobraban, era algo simbólico. Así que investiguen Cáritas. Métanse a Cáritas. El Vaticano es el país que da más misericordia al mundo. Da más a los pobres. Así. Investiguen. Es más, ni cobra impuestos el Vaticano. Si saben que en el Vaticano no se cobran impuestos. Ahí sí se les dice que es el país más feliz del mundo, ya que el Vaticano no te cobra impuestos. O sea, si no es como aquí en México, que prácticamente como un 35% se te van impuestos. Allá el Vaticano no cobra impuestos. Chéquelo y investiguelo. Busquen ¿cuánto es el ingreso bruto del Vaticano? ¿Cuánto es el ingreso del? Porque todo eso está, todo eso está. ¿Y por qué no lo muestran los pastores tal cual? ¿Por qué tienen que maquillarlo todo? Puede decirnos si gustas oír y compartir. Ah, sí, sí tiene. Si tiene esos datos y puede abrir cámara, que me lo muestre. Si dices que el Vaticano es el país más rico del mundo, que no diga los números. No los puede compartir. Nada más voy a estar como 15, 20 minutos más así. Patrimonio cultural. Ah, eso sí, en riquezas en patrimonio cultural, lo tiene. Muchísimo en patrimonio cultural.
Pues que lo vendan. No se puede. Pues que no sabes que es un patrimonio cultural. Nah, ya sé de qué va a tratar este siervo de Jehová. Veronta. Deja Veronta. Del siervo de Jehová. ¿El Papa es el presidente del Vaticano? Claro que sí. El Papa es considerado como presidente del Vaticano. De hecho, por esa razón, aunque odien la Iglesia Católica ciertos países, tienen que tratarlo como cualquier presidente. Siervo de Jehová, ¿tienes los datos de cuánto dinero gana la Iglesia Católica? El Papa tiene utensilio de oro. Les voy a mostrar algo. Miren, muy interesante que lo que se pasa con el Papa Francisco. Déjenme ver si aún está la imagen. Tiene utensilios de oro y que los tiene que vender. Vamos a ver, déjame ver si encuentro ahorita. Francisco. Les voy a mostrar algo, a ver. Déjame ver si encuentro esas imágenes. Y de hecho, este está muy padre. El cambio que hizo el Papa Francisco. Y de hecho sí lo encontré. Quiero que vean esto. A ver, ¿dónde estás? Parece que aquí estás. De hecho, el Papa Francisco es uno de los más humildes, ¿eh? El Papa Francisco, más por lo de franciscanos. Déjenles muestro esto. A ver, vamos a voltear la cámara. Es que quiero verlo así en grande. Vamos a mostrarles. Vamos a ver, fíjense, vamos a voltear la cámara. Recuerden, ejemplo, el Papa Benedicto, pues digamos, en ese sentido general no hizo así grandes cambios, sino él se enfocó prácticamente en lo que es la teología civil, llevando lo que es la palabra de Dios. Y tenemos por otro lado, fíjense cómo está el Papa, igual la silla muy adornadita, muy padre. Y de repente el Papa Francisco hace muchos cambios. Y dice, ¿sabes qué? A mí déjamelo todo más sencillito. Qué gran diferencia que de repente hizo el Papa Francisco. Entonces hizo cambios en ese como de hacerse más austero, más humilde. Entonces, ¿más gastaba uno que el otro? No, no es en ese sentido de que uno gastaba más que el otro. Es más, les puedo asegurar que en este caso de este Papa, no sabía prácticamente, digamos, él no decía, vamos a gastar tanto en que necesito otro carro o así. No, ni este tampoco. A este Papa le han regalado carros y los ha dado, como dice, a la caridad. A este Papa también le han regalado carros, lo ha dado a la caridad. Porque prácticamente él no tiene nada. Prácticamente, ni sus ropas son de él. Prácticamente él no tiene nada en realidad. Es más, ahorita me acordé de algo muy curioso con el Papa Juan Pablo II. Recuerden que duró mucho tiempo en el papado. Cuando le entregaron dinero al Papa Juan Pablo II, dijo, ¿y esto qué es? No sabía que era el dinero de ciertos países o que ya habían cambiado las monedas. Tanto tiempo que no conocía lo que es el dinero, lo que es el Papa Juan Pablo. No conocía el dinero. Entonces hizo un gran cambio en este sentido, así como que fue un poco más austero. Entonces, hizo muchas cosas. La otra, déjenme ver, vamos a ver los... Porque aquí hay muchas noticias falsas. Vamos a poner ingresos brutos del Vaticano. A ver, bueno, ingresos brutos de países más ricos. Que por cierto, ahorita me acordé. Dentro de una lista de los más, aquí está Alemania, a ver, 16 filas más.
Aquí nos tiene que aparecer lo que es el Vaticano, ya que están dentro de los más ricos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, porque sí. Al Vaticano le llega mucho, así que vamos a ver. Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Rusia, Australia, México, España, Indonesia, Arabia, Suiza. No, ni siquiera está aquí. Y estamos hablando en riqueza en billones. 26.850 billones. Aquí está España. Fíjense, es pobre, sí, España, fíjense, y está en un país europeo, la verdad sí debería tener un poquito más. Ahí sí les está dobleteando, ejemplo, aquí Italia, pero no, Italia recuerden que no cuenta como el Vaticano. Aquí está Reino Unido, ahora sí, Reino Unido casi el doble les está llevando, ejemplo, mis hermanitos que son de España. Alemania, que también es una gran potencia, pero aquí está, miren, Estados Unidos, China, Japón, pero no veo al Vaticano, el país más rico del mundo según el hermanito. Estamos hablando en billones, de euros o de qué son. En billones, ya de ser de dólares, yo me imagino. Fondo Monetario Internacional expresado en billones, miles de millones. De estos serían países más ricos del mundo en el 2023. Ahí ya se me hace foco. Aquí está. No, el Vaticano no está. Déjenme ver. Vamos a checar así, porque sí aparecen los ingresos del Vaticano. A ver. Ingresos. Frutos de. A ver si aparece el de este año. Del Vaticano. Porque sí, le llegan milloncitos. Claro que sí. De todo el mundo llegan donaciones. Inversiones del Vaticano. Ingresos del Vaticano. Vamos a ver si aquí lo dice. Vamos a ver. 248 millones de euros. Fíjense, aquí, fíjense, este dato porque inclusive es cuando a veces la iglesia se va en números rojos. ¿Por qué razón? En el 2021, él publicó por primera vez su patrimonio, que asciende alrededor de 1.400 millones de euros, ni siquiera billones. En ese mismo informe señaló que el Estado tuvo ingresos en el 2020 por 248 millones de euros y gastos por 315 millones de euros. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué 315 millones de euros? Muy sencillo. Recuerden que seguían tiempos de pandemia. La iglesia también tiene sus guardaditos, pero muchas veces esto que hace aquí, es para dar caridad. Esto se fue en caridad. Por eso de hecho había muy pocas donaciones prácticamente a la iglesia. Ahora sí, estos 1.400 millones de euros, comparado vamos a ver, fíjate, porque no son millones de millones, no son millones de millones. Aquí vámonos al de más acá. A la fila 16, hasta el último. Comparado con estos 869 billones, porque son millones de millones, son billones, recuerda que son en billones. Es muy por debajo de inclusive el número 20. Pero muy por debajo, billones de billones, es mucho. Barilix. ¿Para qué? De seguro ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es Barilix. A ver si es una fuente protestante. Vamos a ver. ¿Qué es Barilix? Vamos a ver qué es Barilix. O Batilix. Escándalo. ¡Ay! Escándalo, Batilix. Criatura hermosa. Lo que son escándalos. Fíjate, ¿qué es el Batilix? Vamos a ver, ¿qué es el... mira, y inclusive dice, ¿por qué renunció el Papa Benedicto? O sea, como escándalos,
Es una combinación entre Vaticano y Wikileaks, una organización que publica informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. Nada más que relacionado, como dice, con el Vaticano, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí vamos a ver fecha de inicio, 2011, escándalo de Wikileaks, muestra filtración de una serie de documentos secretos, involucran la Santa Sede, evento de corrupción, un acuerdo de investigación interna de la Santa Sede, encubrieron diversos chantajes de obispos homosexuales, todo eso así. Eso es, ¿con el dinero? No, tiene que ver con este escándalo. Que de hecho, si ustedes están al pendiente de estos detalles, saben muy bien que inclusive tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto XVI, como lo que son inclusive hasta desde el Papa Juan Pablo II, ya estaban en estos asuntos, resolviéndolo, decir, ¿sabes qué? Estos escándalos van para atrás. El Papa Benedicto XVI, el que haya hecho algo malo, ole, bótenmelo, no lo quiero aquí. Entonces, criatura, pobrecito, te vas, fíjate, te quedas aquí, estancado. Tráemelo actual, así tú dijiste, es que de las riquezas del Vaticano. Y estamos viendo los ingresos brutos publicados, lo que leímos ahorita hace un momento, los publicados del 2022 al 2023. Y eso tú no me lo mostraste. Por eso, criatura de Dios, pobrecito, la neta. Otra más, déjame ver. Porque este sí es real, ¿eh? El líder de, no, el de la luz del mundo no. Ahí les va otro. Este sí es real, de los hombres más ricos de Brasil, en una lista de estos, no son mesiánicos, son, ¿cómo se llaman? Estos, hombres más ricos de Brasil, hombres más ricos de Brasil. Y entre ellos el líder pentecostal de la iglesia Pare de Sufrir. Pero fue en una lista, no del gobierno, fue una lista de estos masones, de los masones. Aquí está, bien. Vamos a ver. Líder de la iglesia Pare de Sufrir, uno de los hombres más ricos del mundo. Esta sí me acuerdo. Esta ya tiene ratito, eso sí, porque yo me acuerdo el tiempo que salió. Pero era una lista así cualquiera. No, vamos a ver cuál es la lista, fíjense. Publicó la Noticias Cristianas, la revista Forbes, publicó la lista de los 54 multimillonarios brasileños y el estimado de sus fortunas. El ranking de este año es menor a comparación con el año pasado. Mostró 65 nombres. Dice, hombres más ricos del Brasil. Este hombre, que ven aquí, el líder de la iglesia Pare de Sufrir, es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero vamos a ver la lista de masones, porque estaba entre los 10 masones. Porque eso es lo padre, que estaba dentro de la lista de los masones. Fraude millonario. Bueno, siempre ha sido acusado de fraudes millonarios este cuate. Pero deja ver. Edir Macedo, el millonario pastor, dueño del éxito, otra historia de la Iglesia Americana Latina, tesis doctoral, religiones, Iglesia argentino, catolicismo. Les voy a buscar esa lista, no me apareció. Pero sí, este cuate siempre ha estado entre lo que son los fraudes brasileños, así. Todo lo que hace. Ha sido acusado de desviar millones de dólares provenientes de donaciones de los fieles hacia interés personal y empresarial. Eso siempre ha sucedido. Es de las iglesias más ricas del mundo. Ese sí está en las listas de las iglesias más ricas del mundo, sí, más bien como el hombre más rico de Brasil. Aquí sí nos aparecen estas listas. Uy, y después vamos a ver, ejemplo, lo del, ¿cómo se llama? Que cobra también bastante dinero. Ya se me olvidó. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Ya con eso creció. Pero de la iglesia Pare de Sufrir.
Es de las iglesias más ricas y ustedes díganme cuánto contribuyen a caridad. No lo hacen. De hecho, ahí le puso el hermanito de René así. ¿Tiene los datos? No sabía que Pare de Sufrir era iglesia. Así se llama en iglesia. Iglesia Pare de Sufrir. De hecho, si yo lo encuentro, la iglesia Pare de Sufrir. O los de Pare de Sufrir. O Pentecostés. Dejen que me regrese un poquito el internet. Bien, bien, bien. Se me fue la señal de internet. Se me fue el internet. Voy a cerrar lo que es el live. Nada más porque se me fue el internet. Es que a mí los datos no me duran. En cualquier momento se me va a cerrar la. Si se fue la luz. Que por cierto les digo, ando ahorita sin. Miren, para que se den cuenta. En mi cuartito ahorita ando. Ahí está. Así me vería. Si no fuera por la lucecita del. Digamos de la lab. Pero se nos fue el internet. Entonces termino con lo que es esta oración. Pero ya vieron, estamos checando así en vivo en el internet lo que aparece. Dice, no, es que váyanse los escándalos de la Iglesia Católica. Voy a creer así. Sus fuentes. No, ni siquiera nos mandó fuentes. Dice, chequen los escándalos. No, a mí mándame los ingresos, donde dice, el Vaticano gana tanto. Que es el país más rico del mundo. Y ahí no dice. Estás mostrando escándalos. Escándalos que están en todas las iglesias. Los luminarios. Estos cuates se hicieron ricos, según mostrando el evangelio, ¿sí? Pero fueron para sus riquezas personales. Y no ayudan a las personas. Entonces, vamos a terminar con. Déjame ver. Ah, sí, también está la. Es Cash Luna, es el nombre que se me olvidaba. Cash Luna. Porque también ha recibido lo que son donaciones, pero también de. Hay lugares medio raros. Ese es otro de los que están investigando. Pero de él no dicen nada. Ah, que por cierto siempre dicen, es que la Iglesia Católica, con todo lo que dan, construyen los templos más grandes. No es cierto, hoy en día los que construyen salones grandísimos son protestantes, no la Iglesia Católica. Yo voy a mostrar esto rápido también. Vamos a mostrarlo rápido. Vamos a ver. La cadena internacional Univisión presentó un reportaje en donde supuestamente el pastor Cash Luna tenía conocimiento del origen del dinero de una narcotraficante. Esto hablaremos esta noche con la etiqueta SF Magnates de Dios, pero antes los dejo con la nota del día. El Ministerio Público confirmó que iniciarán una investigación de oficio contra el pastor Carlos Enrique Luna Lam, conocido como Cash Luna. Las averiguaciones ocurrirán tras conocerse de una investigación de la cadena de televisión estadounidense Univision, la cual vincula al pastor de la iglesia Casa de Dios con la narcotraficante Marjorie Diana Chacón Russell, alias la Reina del Sur. La vocera del ente investigador Julia Barrera señaló que la fiscal general María Consuelo Porras ordenó empezar con las investigaciones este lunes, mientras la iglesia Casa de Dios, por medio de un comunicado, aseguró que es falso y sin objetividad el reportaje realizado por la cadena televisiva Univisión. También aseguraron que se encuentran al día con el pago de sus impuestos y que son inspeccionados por la Intendencia de Verificación Especial. La iglesia enfatizó que el reportaje cuenta con testigos falsos, donde uno de ellos se escuda en el anonimato y el otro fue capturado y deportado por las autoridades estadounidenses. Además, señala que la información publicada por los medios de comunicación tachan de odio y discriminación a sus creencias. ¿Cuánto dinero me dieron para la gasolina? Entonces, todos tienen sus escándalos, más estos cuates, así. Entonces, que no nos vengan con cosas. Que dice que Dios te invitó a bailar K-pop. Eso se llama esquizofrenia, ¿eh? Eso se llama esquizofrenia. Ve con un psiquiatra. Eso es estar mal de la cabeza, ¿eh? Te lo estoy diciendo. Ve con el psiquiatra. Eso se trata. Y con medicamento. Aguas. Ya saben cuál es el problema de la varón. No, aguas. Una cosa es lo que es
¿cómo se llama? Una cosa es el avaro y otra cosa es el, ¿cómo se llama? El codicioso. A la gente sí te le puedo decir, ¿sabes qué? Puede ser codicioso, pero no puede ser avaro. ¿Por qué razón? El avaro, bueno, el codicioso, si busca fortunas, si busca obtener, digamos, o lograr objetivos, metas, pero con ello inclusive lleva gente con ellos. El avaro obtiene fortunas, obtiene metas, a pesar de que tal vez pisa personas, a pesar de que usa personas y las maltrata, a pesar de todo el daño que puede hacer a otros, con tal de lograr sus objetivos. Nada más aguas en ese sentido. Una cosa es codiciar y otra cosa es el ser avaro. Nada más no vamos a confundir esos términos. Por eso, en lo del avaro, sí hay un problema con el avaro, pero no debemos tener no confundirlo con codiciar, con lo de en ese sentido de cosas buenas, porque también se pueden codiciar cosas malas, o sea, hay que entenderlo también. Entonces, el hombre puede codiciar cosas buenas, más no de ser avaro, ahí sí ya. La cuestión del avaro es, aunque pise a otros, aunque maltrate a otros, yo voy a lograr las cosas. Entonces, no, ahí sí que debemos tener cuidado. Sí, que hay muchos, que por cierto, les sigo repitiendo la misma. Y concluyo con esto. Aquellos que dicen que quieren defender el diezmo del Antiguo Testamento, que se tiene que dar con dinero y que lo tienen que dar a los protestantes, a los pastores, y están viendo que esos pastores nada más los están utilizando para sus riquezas, realmente son para su gusto propio, no realmente para ayudar a los demás, esas personas no sirven, no sirven, y ni es bíblico. En cambio, si vas a dar dinero, se los vas a dar a ciertas personas que sabes que van a repartir lo que es así de dinero entre los pobres, está bien, pero no es un dinero obligado. Tú puedes dar a caridad, dalo a caridad. Puedes dar según tus capacidades, dalo según tus capacidades. Puedes apoyar a la iglesia en sus necesidades, sí puedes apoyarlo según sus necesidades. La iglesia jamás te va a decir, es obligatorio que des tanto. Jamás te lo va a decir. Entonces, cuando ya hemos visto que hay personas que los corren de las doctrinas protestantes por no dar diezmo. Entonces, en la iglesia nunca te va a pasar eso. La iglesia de Dios está abierta para todos, tengas o no tengas dinero. Dice, yo no diezmo, en la iglesia no me lo exigen. Perfecto. La única diferencia es que la única iglesia verdadera de Cristo es la católica. Es la única diferencia. Y la tuya la fundaron hombres, no la fundó Cristo. Yo te puedo demostrar que mi iglesia la fundó Cristo. Pero la tuya, ¿qué hombre la fundó? Así termino con lo que es esta oración. Y por cierto, hermanita Patrick, bendiciones. A veces cuando estás en vivo no me puedo conectar. Ya sé que haces oraciones constantes, no me he podido conectar. Pero ahí estamos en el grupo y estamos al pendiente siempre. Ya sé que de todos modos, aunque yo no esté, aunque yo esté haciendo otras actividades, muchos hermanitos, como el caso de la hermanita Patrick, ahí está orando constantemente por todos los hermanos. Tanto los que se portan bien como los que no se portan bien, por todos. Entonces, porque en eso sí, Dios no nos dice, no oren por eso, no, vamos a orar por todos. Me faltaron otras. Bueno, esto ya las agregamos como pedacito el día de mañana. No lo había leído. Dice Salmo 146:9, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano, a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Santiago 2:15-16, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Ese es el de la sola fe, no sirve. Entonces, esas mejor las leo, me las voy a dejar para mañana. Aquí ya son bastantes versículos bíblicos que podemos revisar. Y ya con más detalle. No me había fijado, yo pensaba que ya eran las partes, la parte final.
Termino con esta oración y continuamos el día de mañana. Rezas u oras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí sabes cuál es la diferencia entre rezar u orar? La diferencia es mínima. Si rezas, estás orando. Y muchas veces si oras, estás rezando. Lees los salmos, lees la Biblia, estás rezando. Si es que no saben muchos que la palabra rezar viene de recitar. Y ese recitar es porque estás haciendo de una oración. Aquí están las imágenes que... No, esta no se las voy a pasar, se las voy a pasar el día de mañana. O ya con más tranquilidad. Mañana voy a intentar conectarme un poquito más temprano porque también terminar temprano. Porque creo que la hermanita Yareli normalmente yo la veo que los miércoles se conecta como a las 12. Y empieza a darles un tema así también. Y me gusta mucho. Y prefiero si como que terminamos rápido, váyanse con la hermanita Yareli también. Les voy a procurar terminar rápido. De hecho es rápido, ¿sí? Fíjense. Termino con lo que es esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la acción poderosa del Espíritu Santo. Con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el día de mañana continuamos con el diezmo. Y la siguiente semana, atentos porque de repente, sí, ya estoy seguro que se me va a llenar de hates la siguiente semana. Prácticamente vamos a empezar Mariología. Como 5 semanas Mariología. Entonces, empezando lo de María, porque siempre le jincan lo que son varios hijos, y María no tuvo más hijos, la virginidad de María, todos esos temas. Entonces, ya me los espero la siguiente semana. Y esperemos que la podemos, y son temas que de hecho ya domino bastante bien, pero de todos modos voy a utilizar las lecciones que me manden, y después si tenemos chancecita, subimos algún hermanito. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, bendiciones, hermanita Yareli, Alma, hermanita Patrick, así. Siervo de Jehová, bendiciones para ti también. Claro que sí. Te deseo siempre iluminación de Dios. Y todos los hermanitos que aquí estuvieron así. Marco Antonio, bendiciones. Emma, bendiciones a todos los que aquí están conectados y se estuvieron aquí. Cuídense mucho. Por ahí hace ratito, creo que ya tuvo compromiso lo que es el lamento Joselito, todos los que andan aquí. Bendiciones, cuídense mucho. Saludos desde México. Y, ay, muchas gracias por el bigotito. Gracias, señorita Yareli. Hombre, bigote, como buen mexicano, dice. Cuídense mucho. Gracias y bendiciones. Nadie como Dios. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como José. Nadie como San José. ¿Sí? Bendiciones, hermanitos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Ay, no, no me voy. Muchas gracias, hermanita Alma. René. Gracias, hermanito René.